¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en un país con una historia tan antigua y compleja como Irán, que se encuentra en la encrucijada entre Oriente y Occidente? Este país, a menudo percibido a través de estereotipos políticos y sociales, tiene una cultura y tradiciones mucho más profundas. Irán es una tierra llena de contrastes y de mujeres asombrosas que, a pesar de las dificultades, demuestran una fuerza y determinación extraordinarias. ¿Cómo es realmente la vida en Irán, especialmente para las mujeres? Acompáñame a descubrir este fascinante país. Irán, oficialmente conocida como la República Islámica de Irán, está situada en el suroeste de Asia y limita con países como Turkmenistán, Afganistán, Pakistán, Irak, Armenia, Azerbaiyán y Turquía. Al norte, el país tiene costas sobre el mar Caspio, y al sur sobre los Golfo Pérsico y de Omán. Con más de 84 millones de habitantes, Irán es uno de los países más grandes y poblados de la región. Su historia milenaria está entrelazada con las grandes civilizaciones del mundo antiguo, lo que hace que su cultura y tradiciones sean muy diversas y ricas. La historia de Irán se extiende por más de 5.000 años, abarcando civilizaciones antiguas como Elam, y varios grandes imperios, entre ellos el Imperio Aqueménida, fundado por Ciro el Grande en el siglo VI a. Durante este período, se sentaron las bases de los derechos humanos, como lo demuestra el famoso Cilindro de Ciro, considerado uno de los primeros documentos que garantizaban derechos fundamentales a los pueblos bajo el control del imperio. El Imperio Aqueménida abarcaba desde Egipto hasta la India, y su legado en áreas como la administración, el derecho y la cultura sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Más tarde, Irán fue el centro del Imperio Sasánida, que alcanzó su apogeo en las áreas de cultura, filosofía y religión, convirtiéndose en la cuna del zoroastrismo, una de las religiones más antiguas del mundo. La influencia de esta religión y su filosofía sobre la moral y la ética sigue siendo fuerte en la región, incluso en la actualidad. Durante este período, la cultura persa floreció, alcanzando altos niveles en literatura, arte y ciencia. Fue un periodo de grandes logros, pero también de luchas internas y conflictos con los imperios vecinos. Sin embargo, la Revolución Islámica de 1979 cambió drásticamente la estructura política y social del país. Esta revolución, que fue impulsada por un descontento generalizado con el régimen del Shah, resultó en la creación de la República Islámica bajo el liderazgo del Ayatolá Jomeini. El Shah, que había gobernado con un régimen autoritario y secular, fue derrocado, y el país adoptó una forma de gobierno basada en una interpretación estricta de la ley islámica, o Sharia. La Revolución Islámica cambió la vida de los iraníes de manera profunda y permanente, estableciendo un régimen teocrático que afectó todos los aspectos de la vida cotidiana, especialmente los derechos de las mujeres. Antes de la revolución, las mujeres iraníes gozaban de ciertas libertades, como el derecho a votar, a ocupar cargos políticos y a acceder a la educación superior. De hecho, en las décadas de 1960 y 1970, las mujeres iraníes experimentaron un periodo de relativa emancipación. Sin embargo, con la llegada del régimen islamista, muchas de estas libertades fueron restringidas. Se impuso un código de vestimenta obligatorio que obligaba a todas las mujeres a llevar el hijab en público, y las leyes relacionadas con el matrimonio, el divorcio y la custodia de los hijos se volvieron mucho más restrictivas. A pesar de estas limitaciones, las mujeres iraníes no se han quedado de brazos cruzados. Han demostrado una resiliencia impresionante para adaptarse, resistir y, en muchos casos, desafiar las normas establecidas. Uno de los logros más significativos de las mujeres iraníes ha sido en el ámbito educativo. La tasa de alfabetización entre las mujeres ha aumentado significativamente desde la Revolución Islámica. En 1979, solo el 35% de las mujeres sabían leer y escribir. Hoy en día, más del 90% de las mujeres iraníes son alfabetizadas. Esto no solo es un testimonio de la capacidad de las mujeres para superar los obstáculos, sino también un ejemplo de cómo las mujeres han convertido la educación en una herramienta fundamental para su empoderamiento. Las mujeres iraníes no solo han tenido éxito en la educación, sino que también han logrado sobresalir en campos que tradicionalmente han estado dominados por hombres, como la medicina, la ingeniería, la ciencia y las artes. La tasa de participación de las mujeres en la universidad es superior al 50%, y muchas han logrado alcanzar puestos destacados en la academia y la investigación científica.
Sin embargo, a pesar de estos avances, las mujeres enfrentan grandes desafíos en el mercado laboral. Aunque tienen acceso a la educación, las oportunidades laborales para las mujeres en Irán, especialmente en cargos de liderazgo, siguen siendo limitadas debido a las leyes laborales y las normas sociales que favorecen a los hombres. A pesar de estos obstáculos, muchas mujeres han encontrado formas de superar las barreras sociales y legales. Algunas han decidido emprender sus propios negocios, creando pequeñas empresas que les permiten ser autónomas y ejercer el control sobre su vida laboral. Otras han trabajado en organizaciones no gubernamentales, luchando por la mejora de los derechos de las mujeres y participando activamente en la sociedad civil. La resistencia de las mujeres iraníes es una prueba de su increíble capacidad de adaptación y lucha por la igualdad. Uno de los movimientos más notables en los últimos años ha sido el movimiento del Miércoles Blanco, fundado por la activista y periodista Masih Alinejad en 2014. Este movimiento invitó a las mujeres a vestirse de blanco y a quitarse el hijab como una forma de protesta pacífica contra la vestimenta obligatoria. A pesar de las graves consecuencias legales que pueden enfrentar las mujeres que participan en esta forma de desobediencia civil, como arrestos y encarcelamientos, el movimiento ha atraído una gran atención internacional y ha puesto en evidencia la difícil situación de las mujeres en Irán. El movimiento de los millones de firmas, que comenzó en 2006, también ha sido un hito importante en la lucha por los derechos de las mujeres en Irán. Esta campaña, que buscaba recoger firmas para cambiar las leyes discriminatorias en áreas como el matrimonio, el divorcio y la herencia, fue un intento significativo de movilizar a la sociedad iraní en favor de la igualdad de derechos para las mujeres. Aunque el régimen respondió con represión, arrestando a muchos de los activistas y líderes del movimiento, la campaña logró sensibilizar a muchas personas y, en algunos casos, consiguió pequeños avances legislativos. En el ámbito político, a pesar de que las mujeres representan más del 50% de la población de Irán, su representación en el Parlamento ha sido históricamente baja. No obstante, algunas mujeres han logrado superar las barreras para jugar un papel importante en la política del país. Un ejemplo notable es Shaheen Mollaberdi, quien fue vicepresidenta de Asuntos de la Mujer y la Familia durante el mandato de Hassan Rouhani. A pesar de la resistencia de los sectores conservadores, Mollaberdi trabajó incansablemente para promover leyes que protegieran a las mujeres de la violencia doméstica y mejoraran su situación en la sociedad. Uno de los casos más trágicos que ejemplifican la difícil situación de las mujeres en Irán es el de Reyhaneh Jabari, una joven que fue condenada a muerte en 2014 tras defenderse de un intento de violación por parte de un funcionario del gobierno. Su caso generó un clamor internacional por los derechos humanos, pero a pesar de las protestas, Jabari fue ejecutada. Este caso subraya la necesidad urgente de reformas en el sistema judicial iraní, que, en lugar de proteger a las mujeres, a menudo las castiga por actuar en defensa propia. Las mujeres iraníes también han encontrado en las artes una forma poderosa de resistencia. A pesar de las estrictas restricciones, las mujeres artistas han logrado expresar sus experiencias y luchar por sus derechos a través de la música, el cine, la literatura y las artes visuales. Las cineastas iraníes como Samira Makhmalbaf y Marjane Satrapi han ganado reconocimiento mundial por sus películas que abordan la vida de las mujeres en Irán, como Apple, y la animación Persepolis. A través de sus obras, han dado al mundo una visión única de la vida bajo el régimen iraní y han tocado temas relacionados con la opresión y la lucha por la libertad. En el campo de la música, a pesar de las estrictas restricciones, algunas mujeres han desafiado las normas y han logrado compartir su arte. Aunque las mujeres tienen prohibido cantar frente a una audiencia masculina en Irán, muchas artistas han recurrido a plataformas en línea o han colaborado con artistas internacionales para compartir su música con el mundo. Esto ha permitido que su mensaje y su arte lleguen más allá de las fronteras de Irán y encuentren una audiencia global. El futuro de las mujeres en Irán sigue siendo incierto, pero lo que es claro es que la lucha por los derechos de las mujeres no se detiene. A pesar de las dificultades, las mujeres iraníes continúan luchando por un futuro más justo y libre. Desde el ámbito educativo hasta el político y artístico, han demostrado que la fuerza de su determinación no tiene límites. Personas como Fatima Benis, una exitosa empresaria que ha fundado varias startups en Irán, son ejemplos vivos de cómo las mujeres iraníes están desafiando las expectativas y luchando por sus sueños.
Aunque Irán sigue siendo un país marcado por la tradición y la religión, las mujeres siguen siendo una fuerza vital en la lucha por la igualdad y el progreso.